¿Qué tal, alumnos de primer grado de la secundaria 379? Pues bienvenidos a los videomates con el maestro Colín. Les voy a tratar de orientar para que resuelvan el libro de texto en la página 23, por favor, a través de estos medios en los que las clases son presenciales. Vale. Actividad número 5. Resuelvan el problema. Para obtener cierto tono de pintura, se combinan tres colores con las cantidades expresadas en números decimales, las cuales se deben anunciar en fracciones. ¿Cuáles son las fracciones que corresponden a cada cantidad? Bueno, aquí no contestamos nada porque aquí está ya la tabla para ir contestando. Escríbanlas, pues aquí está la indicación, miren, en la columna correspondiente. Fracción decimal. ¿Por qué fracción decimal? Porque deben tener recuerden que una fracción consta de dos números. El numerador, que deberá ser 45, rayita, y el denominador, que deberá de ser 10, 100, 1000. Por eso se llaman decimales, porque tienen el 1 seguido de ceros. En estos tres casos, observen, solo tienen dos cifras después del punto, por lo que serán décimos, centésimos. Entonces, para la primera fracción son 45 centésimos. Y después dice fracción en su mínima expresión. Reduzcan, por favor, 45 centésimos. ¿Cómo se reduce? Perfecto. 45 no tiene mitad, pero tiene quinta. Dividan 45 entre 5, nos da 9. Correcto. Lo mismo hago con el 100. Dividan 100 entre 5, nos da 20. 9 veinteavos. Vayan llenando, por favor, su libro conforme vayamos explicando. Luego 8, ¿qué dijimos? 8 arriba como numerador y rayita denominador 100. Y la simplifican, por favor. Esa tiene mitad. Cuando son decimales solo pueden tener mitad o quinta. No hay más. Entre 5 o entre 2. El 75, vean, 75 sobre 100. Y la simplifican, por favor, para que lleguen a 3 cuartos. Comparen sus respuestas. Bueno, en familia vayan comparando si lo están haciendo de manera correcta. Que eso espero, ¿verdad? Actividad número 6. A ver, resuelvan el problema. ¿Qué notación decimal equivale a cada fracción? No vamos a contestar aquí adelante porque ya tenemos la tabla para ir contestando. Fracción, aquí están las fracciones. Notación con punto decimal son 7 milésimos. 0.1, 2 ceros y el 7, ¿verdad? 0.007. 5.02, porque son centésimos, abusados. 6 sobre 120. 6 enteros, un 125. Bueno, tendrán que hacer la división. Por favor, aquí recurran a la calculadora y dividan 1 entre 25. Y el 6 queda igual, 6 punto, y lo que salga de la división, 1 entre 125, por favor. Después, el 13 lo divido entre 200 y lo escribo, por favor, en número decimal. En su calculadora tienen que encontrar la forma de convertir de fracciones a decimales y de decimales a fracciones. Hay una tecla especial para ese tipo de conversiones. Luego 4507 lo divido entre 100. Vean, cuando es entre 100 la división, o cuando es entre 100 las divisiones son facilísimas, porque basta con que recorras el punto 1 2 lugares. Entonces va a ser 45.07. Esa es fácil. Bueno, vamos a responder las preguntas que a continuación se plantean. ¿Cómo se convierte una fracción impropia a notación decimal? Pues dividiendo el numerador entre el denominador. Recuerden que las fracciones impropias, vean, aquí están los conceptos básicos de fracciones impropias. La que nos corresponde es aquella en la que el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, 5 cuartos. Vean, el 5 es mayor que el 4. Esas son las impropias. ¿Cómo se convierte un número decimal con una parte entera en una fracción mixta? Bueno, pues el número mixto aquí está, miren, 2 enteros, 3 cuartos. El 2 queda igual, el entero queda igual, no se altera y se divide 3 entre 4. Me explico para que ustedes anoten cómo se convierte un número decimal. Bueno, la parte entera no se mueve y se hace la división como si fuera una fracción propia. Actividad número 7. Hagan una lectura comentada. Bueno, no podemos hacer la lectura comentada. Ustedes en casa sí pueden rectificar que esté bien contestado y si tienen dudas en WhatsApp. Y de esta forma nos pasamos a la página 24, por favor. Bien, pues algo de información. A las fracciones que pueden escribirse usando denominador, o sea, los que van abajito de la raya, el 10, el 100, el 1000, cualquiera que termine, que sea el 1 con ceros, se les llama fracciones decimales. Existen algunas fracciones que, a pesar de no aparecer representadas
con un denominador, como lo hemos mencionado, son equivalentes a las fracciones decimales. Por ejemplo, vean, dadas las fracciones 1/4 y 25 centésimos son fracciones equivalentes, porque si tú multiplicas 4 por 25 te da 100, si tú multiplicas 1 por 25 te da 25. Cuando se multiplican por el mismo número se obtienen fracciones equivalentes. Aquí está la explicación. Miren, pues al multiplicar por 25 tanto el numerador como el denominador de la fracción 1/4, se tiene como resultado la fracción decimal 25 centésimos. Por lo tanto, decimos que la fracción 1/4 es equivalente a una fracción decimal. Una forma de convertir una fracción común a notación decimal consiste en dividir el numerador entre el denominador. Ya lo habíamos explicado anteriormente. Vean, 3/5 divido 3 entre 5. Aquí está la casita, 3 entre 5 igual a 0.6. Se le agrega un 0 y 5 por 6, 30. Aquí está. Esto quiere decir que 3/5 equivale a 6 décimos. En todas las fracciones decimales o equivalentes a estas, al dividirse el numerador entre el denominador, en cierto momento el residuo es 0. Por ejemplo, 9/20 es igual a 0.45. En estos casos se dice que el cociente, o sea la división, tiene un número finito de cifras. Es decir, es un decimal finito. Pero cuando el residuo nunca se hace 0, se obtiene un cociente decimal infinito. Es decir, con un número infinito de cifras decimales o con una expansión decimal infinita. Por ejemplo, un tercio es igual a 0.333. 3 puntos suspensivos indican que hay muchos treces todavía. En este caso solamente se puede aproximar un tercio como 0.3 o 0.33 dependiendo de las necesidades o de la comodidad de la gente que redondea o que aproxima. Porque si se suma 3 veces un tercio se obtiene 1. Si se suma 3 veces 0.3 se obtiene 0.9, que es menor que 1. Así que un tercio es aproximado. El símbolo significa, vean, aproximadamente. Ok, bien, excelente información. Esto es solo información, así que no hay nada que hacer ahí. Fracciones equivalentes, ya lo mencionamos. Vean, 2 por 2, 4. Y 3 por 2, 6. O sea, el 2 tercios se multiplicó por 2, tanto el numerador como el denominador. Y la que sigue, en lugar de multiplicarse, vean, se divide. La mitad de 10 son 5 y la mitad de 6 son 3. Por lo tanto, decimos que son fracciones equivalentes. No siempre se tiene que multiplicar, también se puede dividir. Residuo es lo que sobra al hacer una división. Cociente, aquí están los elementos de un cociente, veanlo, por favor, para que ustedes sepan hacer divisiones. Muy bien, vamos al siguiente objetivo. Distingue fracciones decimales o equivalentes de fracciones no decimales. Las fracciones y los decimales en las herramientas. Actividad 8. Resuelve el problema y contesta la pregunta de abajo. Utiliza los conocimientos que tienes acerca de cómo convertir fracciones a decimales y viceversa. Ya lo hemos comentado. Las llaves españolas son herramientas muy útiles para apretar o aflojar tuercas y tornillos con cabeza hexagonal, cuadrada o de algunas otras formas. Las medidas de las llaves españolas, al igual que muchas otras herramientas, pueden estar en el sistema métrico o en el inglés. Son dos sistemas diferentes. Por lo tanto, la mayoría de los talleres deben contar con ambos juegos para dar servicio a automóviles de cualquier procedencia. Las piezas más pequeñas de los juegos de llaves españolas en el sistema inglés de medidas en pulgadas, exacto, porque el sistema inglés lo determina en pulgadas y el sistema métrico decimal lo utilizamos nosotros en México es con decimales, ¿verdad? O con centímetros, eso quiero decir. Por ejemplo, un tercio en pulgadas, 5/16 de pulgadas, 3 octavos, y esas son las llaves. Los que trabajen con algún mecánico se darán cuenta que esas son efectivamente las llaves que se utilizan. Ahora las preguntas, vean, ¿cuáles son sus equivalencias en notación decimal y en fracciones decimales? Completa la tabla de la siguiente página. Si lo deseas, si necesitan la calculadora, empleenla. Si no la necesitan, no es necesario. Bien, allá, bueno, para un tercio tendré que dividir 1 entre 3. 5 entre 16, 3 entre 8. Ahorita explicaremos cuando salga decimal infinito, se pone una raya arriba del número. A ver si adelantito nos lo pueden explicar. Bien, vamos a la siguiente página. Como ven, la llave española en pulgadas, 1/4, se puede dividir 1 entre 4. La notación decimal, aquí no necesitas calculadora. 1/4, ¿a qué decimal corresponde? A 0.25. Observen, como es 0.25, la fracción decimal que le corresponde sería 25 centésimos. El 25 arriba y la rayita y abajito el 100. 5/16, divido 5 entre 16 y después escriban la fracción decimal. Ya dijimos cómo. El primer decimal son décimos,
siguiente decimal, centésimos, milésimos, dependiendo de a cuántos decimales lleguen. Divido 3 entre 8, divido 7 entre 16, pueden utilizar su calculadora. Vean, aquí no es necesaria la calculadora. Un medio, ¿qué notación decimal le toca un medio? El 0.5, o sea, 5 en fracción decimal, 5 décimos. Recuerden que aquí todos los denominadores deben de ser 10, 100, 1000 o 10,000 o el 1 seguido de ceros. La de 9 16avos, la de 5 octavos y la de 11 16avos. Ahora, comparen sus tablas. Bueno, no podemos compararlas entre ustedes porque los que tengan comunicación, claro que la pueden comparar, o quien tenga apoyo de un familiar que entienda los decimales, adelante, jóvenes. Apóyense de quien sepa matemáticas. Comparen, bueno, vamos a las preguntas. ¿Cuáles son los divisores del número 10? Divisores, vean, ¿qué es un divisor? Los divisores de un número son los que lo dividen en partes enteras. O sea, ¿entre qué números se puede dividir el 10? Entre 1, entre 2, entre 5, entre 10. Esos son los divisores. Ahora el 100, ustedes piensen, reflexionen, ¿entre qué números se puede dividir el 100? Entre 1, entre 2, entre 4 también se puede. Y pueden ir haciendo varias para que los anoten en esta lista. No puede pasar de 100, porque cuando tú divides entre 200, te va a dar un número mucho más pequeño, ¿verdad? O sea, el mayor divisor de 100 es 100. El mayor divisor de 10, pues es 10. ¿Qué características deben tener las fracciones no decimales para que puedan transformarse a otras que sean equivalentes con denominador 10 o potencia de 10, como 100, 1000 o 10,000? ¿Qué características deben tener? Pues poderse convertir o ser divisores de un número decimal, ¿verdad? Esa es la característica. ¿Cómo puede distinguirse que una fracción es o no equivalente a una fracción decimal? Bueno, pues ¿cómo puedo saber? Dividiendo. Actividad número 9, resuelvan el problema. A ver, vamos a ver la actividad número 9, ¿qué dice? Bueno, les voy a dar la oportunidad de que la actividad número 9 la continuemos en el próximo videomate. Hasta aquí dejamos por el momento, jóvenes. Que tengan ustedes una excelente resolución del libro y quédense en casa, cuídense mucho. Un saludo desde la comodidad del hogar. Hasta luego.